...50 años en el mercado. Cualquiera diría que con esta edad una moto no podría ni verse bien ni circular bien. Sin embargo, aquí tenemos a la Moto Guzzi V7 Racer, una auténtica belleza a sus 50 años. La primera V7 salió de la fábrica de Mandello del Lario en 1968 y hoy, 50 años después, sigue rodando con total confianza sin apenas cambios. Es verdad que los componentes modernos te hacen afrontar las carreteras de una manera impensable hace 5 décadas, pero subirte en esta moto te traslada a la magia de aquella época dorada del motociclismo. Con la misma configuración de siempre, de V2 a 90 grados situado de manera transversal, sentarte a los mandos de esta moto te llena de emoción, incluso antes de arrancarla. Te sentarás y te volverás a levantar para apreciar todos los detalles de esta belleza. Si las motos fueran obras de arte o esculturas, sin duda esta sería una de las más valoradas. No me extrañaría ver una V7 Racer en el salón de algún coleccionista de aquí a unos años. Tras haberla escaneado detenidamente con la mirada y haber apreciado todos los detalles como el chasis en rojo, el depósito cromado, la placa identificativa o ese cinturón que atraviesa el depósito, nos subimos en ella para ver si es capaz de otorgar un disfrute en marcha igual a su belleza en parado. Arrancarla y escuchar su característico sonido y sentir ese típico balanceo de los motores de la V7 te invita a surcar rápidamente la primera carretera de montaña que encuentres en tu paso. El cardán transmite los 52 caballos de potencia muy bien y sin apenas extraños desde la primera marcha, y te hace centrarte nada más que en disfrutar. Nos paramos a observar el bello paraje, pero nuestros ojos se centran de nuevo en la Moto Guzzi. Y es que la Racer, la más deportiva de las V7 actuales, te lleva a sentirte como aquellos pilotos a los mandos de estas motos italianas que se hicieron con tantos títulos del TT de la Isla de Man. Volvemos a subir para continuar la ruta, y aunque el asiento con el paso de los kilómetros nos ha parecido de un tacto un poco duro, continuamos con una amplia sonrisa en la cara. Y es que se mueve muy bien en las curvas de estas carreteras de montaña, y esos neumáticos de medida 100 delantera y 130 trasera cumplen perfectamente con la filosofía de esta moto y agarran muy bien. Además, dispones de mucha información en el cuadro de mandos, de aspecto clásico, pero que te proporciona todos los datos de cualquier moto actual. Esta Moto Guzzi V7 Racer cumple perfectamente en la comparación entre belleza y placer de conducción, y a pesar de esa postura un poquito echada hacia adelante sobre los semimanillares, es una moto que te invita a disfrutar de ella durante muchos kilómetros. Subirte en esta Racer, la más deportiva de la tercera generación de las V7 actuales, es trasladarte al motociclismo deportivo de la década de los 60 y los 70, en la que además de correr bien, las motos tenían que ser preciosas. Y esto es lo que es. Es una moto preciosa que rueda muy bien con componentes actuales, tiene ABS, tiene control de tracción. Es una máquina perfecta, válida para todos los días, para ir donde quieras, como quieras y cuando quieras. Nosotros estos días, rodando con ella, hemos disfrutado mucho más de lo que pensábamos al principio. La posición a los mandos no es para nada forzada, es una posición cómoda que te invita a rodar kilómetros, y más aún con tanta capacidad de depósito. Y lo único en lo que piensas es en encontrar la carretera de curvas, la carretera de montaña más cercana, y sonreír a cada curva que hagas con esta moto. Nosotros queremos disfrutar de ella muchos años más antes de dejarla en nuestro salón a modo de obra de arte.
Nos vemos con otra moto especial en el próximo episodio de Fuel Bros.